Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Entonces, Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto poderles escuchar. Iniciamos el desarrollo de las actividades en función de la materia de ciencias naturales y vamos a presentar el documento correspondiente al formato para recursos de aprendizaje de tarea. Vamos a ver qué tenemos como actividad para la presente semana. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales en la unidad número 3 titulada Áreas protegidas y factores que afectan los ecosistemas. Vamos a ver el subtema número 2 con el cambio climático y sus efectos, la erupción volcánica y los efectos y medidas de seguridad. Son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. ¿Cómo afecta el cambio climático a la vida marina y a la industria pesquera? Tienen que un poquito también investigar cuáles son las causas y efectos. En Internet hay bastante información. La siguiente actividad dice explique cómo se produce una erupción volcánica. Y aquí obviamente ustedes tienen en su material, tienen toda la información pertinente. Y por último dice explique cuáles son los tipos de erupciones volcánicas. Esas son las tres actividades que ustedes tienen que desarrollar dentro de la presente tarea. Recuerden que las actividades deben entregar de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es obligatoria y fundamental para que puedan subir y presentar las tareas que semana tras semana. Tienen que cumplir esta estructura, este esquema en la parte superior de su hojita, donde van a desarrollar la tarea y a continuación proceden con con la resolución de su tarea. En relación al contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos el desarrollo, la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema el cambio climático y sus efectos, las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad correspondientes a la semana 2 de fecha 14 de octubre del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 14 de octubre, la fecha límite de entrega es el 10 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de noviembre. Esos son los espacios, los tiempos, los intervalos de presentación de esta y la próxima actividad que ustedes tendrán más adelante dentro de esta unidad. Una vez que se les ha explicado que tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de las actividades, vamos a iniciar con el desarrollo de la actividad del material de apoyo que nosotros tenemos y que vamos a ir explicando cada uno de los puntos que contiene este material. Y vamos a hablar justamente del cambio climático y sus efectos y vamos a iniciar hablando del famoso efecto invernadero. Muchos de nosotros, de ustedes han escuchado en diferentes medios de comunicación el efecto invernadero, el cambio climático, cómo se produce, cómo afecta a las sociedades, especialmente en el sector productivo, en el sector del campo, cómo estos fenómenos que se producen obviamente generan determinados cambios y destrozos sobre la superficie terrestre. Entonces es indispensable conocer. Y vamos a ver en esta primera etapa qué es y cuáles son las características del efecto invernadero. Algunos gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben la radiación infrarroja que la Tierra emite e impiden que escapen hacia el espacio. Esta radiación retenida hace ascender la temperatura del planeta y produce el llamado efecto invernadero natural. Las actividades humanas aumentan la concentración de estos gases, denominados gases de efecto invernadero, hecho que provoca un recalentamiento de nuestro planeta. El dióxido de carbono es el principal responsable de este recalentamiento, aunque existen otros gases que causan este efecto, como el clorofluorocarbonato, el metano y el óxido nitroso, que obviamente son en pequeñas cantidades. El que más genera este problema es el dióxido de carbono.
El aumento de la emisión de CO2, perdón, de CO, que es el dióxido de carbono, va unido a la disminución de la masa forestal debido a los incendios y a la tala indiscriminada de los bosques para la instalación de vías de comunicación y zonas urbanas. El efecto que puede producir a largo plazo el incremento de todos estos gases es el ascenso de la temperatura que produciría un cambio climático bastante determinante y que afectaría de una forma directa a la población en general. Todavía no se ha establecido definitivamente cómo nos perjudicaría esta elevación de temperatura, pero a grosso modo, obviamente, esto generaría cambios totalmente radicales, especialmente en las costas o en los sectores costeros de las masas continentales, de las placas continentales, lo que están formando los continentes en nuestro planeta. El cambio climático, según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC en sus siglas, en su informe del año 2007, si se mantiene el ritmo de emisión de gases invernaderos, la temperatura medio global del planeta podría incrementarse para el 2100 entre 2 grados centígrados y 5 grados centígrados, que sería totalmente desastroso. En la práctica se producirá una mayor amplitud térmica, baja de temperatura mínima y aumento a la máxima hasta 10 grados centígrados o mucho más. También habrá un cambio en el régimen pluviométrico y de las corrientes marinas. Entonces habrá un cambio totalmente drástico y eso generaría bastantes inconvenientes para la supervivencia de los seres humanos. El aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero ocasiona una mayor retención de calor por parte de la Tierra, lo que modifica el balance energético global. Este cambio climático es una variación atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos comparables. Eso quiere decir que el hombre mismo ha ido comparando para ver todas las actividades negativas que ha desarrollado y que obviamente todas estas actividades, todo lo que realiza el hombre, influye directamente en este fenómeno que es el calentamiento global. Es muy difícil distinguir entre las fluctuaciones del clima producto de la contribución humana y las que dan por la variación natural. Recordemos que hay dos efectos invernaderos. El efecto invernadero natural, obviamente producido por gases, por relámpagos y todos estos gases que obviamente de origen natural, pero que generan este efecto invernadero y también los que genera el hombre, que son totalmente contaminantes. Esto se debe a que solo tenemos una serie de datos de los últimos momentos de la historia de la Tierra y no sabemos a ciencia cierta si funciona climáticamente o no. Esas son las características en cuanto a los estudios que han ido determinando. El principal indicio que apoya la hipótesis de un cambio climático es que durante el siglo XX la temperatura media de la Tierra aumentó entre un 0,7 y 1 grado centígrado en los primeros años del siglo XXI. Ya se ha incrementado ese valor por décimas de grado más. Se sigue incrementando, sigue subiendo la temperatura. Las consecuencias derivadas del cambio climático consistirían en el incremento de la temperatura, que no se daría por igual en toda la Tierra. En las latitudes altas el aumento sería mucho mayor que en las zonas ecuatoriales y las zonas del interior se calentarían más rápidamente que en las zonas costeras por el efecto amortiguador de los océanos. La temperatura más alta compartiría una mayor evaporación y se agravaría la falta de agua en los periodos más secos. El aumento de nubes implicaría más precipitaciones torrenciales que atraerían inundaciones, riadas, deslizamientos y nevadas excepcionales. Entonces, prácticamente si nosotros podemos analizar este párrafo, el calentamiento global obviamente generaría cambios climáticos y estos cambios climáticos generarían destrozos sobre la superficie de nuestro planeta. Entonces sería bastante complicado en función de la viabilidad de cada una de las personas.
Podrían existir una elevación del nivel del mar causada por la fusión de los hielos de los glaciales. El aumento del nivel del mar involucraría la pérdida de valiosas tierras de cultivo y la inundación de áreas densamente pobladas en la actualidad. En cuanto a los ecosistemas, el cambio de clima significaría una redistribución de estos y la desaparición de las especies que no pudieran adaptarse a las nuevas condiciones que en nuestro planeta obviamente está experimentando. Los gobiernos están adoptando medidas de reducción en la emisión de los gases de efecto invernadero. Además, se deben proteger bosques y arrecifes, sobre todo los tropicales, que nos ayudan a absorber el exceso de dióxido de carbono y permiten, obviamente, mantener el ambiente vivible dentro del desarrollo de las actividades. Esto en cuanto a los fenómenos que se van a dar en cuanto al cambio climático y al efecto invernadero, tanto natural como artificial. Una de las etapas más importantes que obviamente se desarrollan y que los fenómenos naturales que se dan, especialmente en los océanos, son las famosas corrientes marinas. ¿Quién no ha escuchado de las corrientes marinas que son las que originan, por ejemplo, los fenómenos del Niño que generan determinados estragos en la parte continental? ¿Qué son las corrientes marinas? Son movimientos de masas de agua de mar en una dirección determinada. En las grandes masas de agua se producen movimientos tanto de las aguas profundas como de las aguas superficiales. Esto sucede a causa de de la diferencia de densidad del agua, el efecto Coriolis, por ejemplo, y la fuerza del viento. Las diferencias de densidad del agua provocan un movimiento convectivo del agua. ¿Qué es el efecto Coriolis? El efecto Coriolis es una fuerza que se produce debido a la rotación de nuestro planeta. A grandes rasgos, tiene lugar del siguiente modo. Vamos a ver, aquí tenemos el esquema. En cuanto tenemos el polo norte, tenemos el polo sur y tenemos la línea ecuatorial, que es lo que divide en dos etapas o en dos hemisferios a nuestro planeta. El polo norte tiene una corriente marina con una determinada temperatura y el polo sur también tiene otra corriente marina con otro nivel de temperatura. Ambas se encuentran sí, muy bien, se encuentran en la línea ecuatorial y justamente al frente de nuestro territorio, del Ecuador. Y esto obviamente genera o ha producido este gran fenómeno que en frente de las costas de nuestro país, obviamente el nivel de pesca sea bastante elevado. Por eso ustedes han visto que buques pesqueros internacionales justamente se anclan frente a las costas de nuestro país, justamente porque en ese momento, en esas etapas, en esos lugares, obviamente son donde más producción marina hay. Dentro de las causas o las consecuencias que tienen, obviamente, estos movimientos, vamos a ver las características. El agua de las zonas polares se enfría y por lo tanto aumenta su densidad. El agua fría más densa. Esta agua más densa desciende al fondo del océano. El agua de los océanos situado en los trópicos se calienta, con lo que disminuye su densidad, se vuelve más liviana. El agua menos densa asciende. Eso quiere decir que sube a la superficie. Como consecuencia se forman corrientes de convección similares a una cinta transportadora, en las que el agua superficial proveniente del Ecuador llega a los polos y se hunde para circular en profundidad hacia el Ecuador. Obviamente de esa manera se da. Ya vamos a ver más adelante cómo se producen todos estos fenómenos bastante interesantes que permiten estabilizar la temperatura tanto del agua como también de los continentes. El naturalista Alexander von Humboldt fue quien presentó este esquema de circulación de las corrientes marinas. En las costas occidentales de los océanos, las latitudes próximas al Ecuador, las corrientes ecuatoriales giran hacia los polos y forman corrientes cálidas paralelas a las costas. Estas corrientes contribuyen a templar el clima de las regiones de latitudes superiores. A continuación vamos a describir algunas de estas corrientes y cómo se dan, cuáles sus movimientos. Corrientes en formas de giros
centrados entre 25 y 30 grados centígrados de latitud, tanto al norte como al sur. Están situadas en zonas donde los vientos describen una trayectoria circular. En cuanto a las corrientes de la derivada de los vientos del oeste, corriente que procede del este, que circula entre los 35 y 45 grados centígrados de latitud norte y entre 30 y 70 grados de latitud sur. Algunas de estas corrientes se desvían hacia el norte, como la de Humboldt y la de Banguelá, que transportan aguas frías. Se desvían hacia el sur la corriente de California y de las Canarias, con aguas frías que suavizan las temperaturas calurosas de estas costas. En cuanto a la corriente fría de las zonas árticas, estas corrientes se dirigen desde los mares polares hacia el Ecuador por las costas occidentales de los estrechos que rodean el mar polar. Es el caso de las corrientes de Kamchatka, Groenlandia y también el Labrador. La corriente circumpolar ártica gira en sentido horario unos 50 grados de latitud sur alrededor de la Antártida. Las corrientes oceánicas tienen un papel fundamental como reguladores térmicos, ya que las corrientes cálidas suavizan el rigor de los climas árticos y las corrientes frías aligeran el calor de las franjas costeras que limitan con las zonas desérticas en los trópicos. Esa es la forma como se mueven las corrientes marinas y cuál es su función. Este desplazamiento se compensa con el ascenso de las aguas profundas más frías. Estas aguas que sube del fondo contienen importantes cantidades de nutrientes que favorecen la proliferación de numerosas especies acuáticas. Por este motivo, en estas zonas se encuentra el área de pesca más importante del mundo, que es la zona de afloramiento costero. Y aquí vamos a ver un poco más gráfico todo lo que nosotros hemos ido viendo durante el tema anterior. Y vamos a ver el efecto del cambio climático en las corrientes marinas. Tenemos la corriente ecuatorial o la corriente del Niño, que viene desde el polo norte hacia el sur y se encuentra justamente frente al Golfo de Guayaquil. Versus la corriente fría, obviamente, que proviene del polo sur, la cual es la corriente de Humboldt. Ambas se encuentran justamente aquí, entre las costas de Ecuador y también entre las costas de Perú. Aquí obviamente es justamente donde hablábamos anterior, en el párrafo anterior, que por sus características y por el encuentro que tienen estas dos corrientes, la corriente del Niño con la corriente de Humboldt, es donde se desarrolla con más intensidad la vida acuática, la producción acuática. Es por eso que justamente este encuentro frente de nuestras costas es lo que se le conoce como justamente el área pesquera más importante del mundo, o zona de afloramiento costero, donde se encuentran todas las especies con mayor intensidad. Esto gráficamente en cuanto a los cambios climáticos y las corrientes marinas. La corriente fría de Humboldt baña las costas de Chile, Perú y Ecuador en dirección sur-norte a la parte de los vientos alisios. Cuando llega cerca del ecuador terrestre, se desvía hacia el oeste y baña a las Islas Galápagos, mientras que la corriente cálida ecuatorial del Niño irrumpe en la zona junto con los vientos alisios del norte, que anuncia el inicio del verano austral y empuja las corrientes de Humboldt hacia abajo o hacia el sur nuevamente. Esto implica un cambio climático debido a que la corriente de Humboldt, rica en plancton y especies marinas, está relacionada con el clima subtropical árido, mientras que la del Niño atrae el clima húmedo y un ecosistema marino muy diferente. El impacto del cambio climático en las corrientes de Humboldt ya es perceptible, dado que las zonas en donde el agua está desoxigenada tiende a extenderse. Incapaces de tolerar las presiones de un hábitat reducido, algunas especies marinas han tenido que abandonar estas zonas. Además, las evidencias sugieren que existe una relación de causa-efecto entre la corriente del Niño y el cambio climático. El cambio climático incrementa las probabilidades de que se produzcan un superniño. Este fenómeno, a su vez, exacerba los efectos del cambio climático al liberar gran cantidad de calor del Océano Pacífico. Se estima que cuando más suba la temperatura de los océanos por efecto del cambio climático,
las probabilidades de que se produzcan un superniño o que se dupliquen. Hay modelos que muestran que el niño aumentará su amplitud y su frecuencia en presencia de gases de efecto invernadero. El superniño es un fenómeno atmosférico que está provocando anormalidades meteorológicas extremas en diversas partes de nuestro mundo, como sequías e inundaciones. Las personas más pobres y vulnerables son las que más o las más perjudicadas por causa de estos efectos. Este año millones padecerán escasez de agua, hambre y enfermedades. Estas son algunas de los efectos más comunes sobre la relación entre el niño y el cambio climático y cómo este afecta a millones de personas en todo el mundo. Pasamos a ver otro fenómeno que también se da sobre la placa continental. Hoy en día, ventajosamente, estamos teniendo un poco de relativa calma en relación a diferentes procesos eruptivos. Hemos visto como el Sangay, hemos visto como últimamente, el Cotopaxi, son volcanes que están totalmente en actividad. Y obviamente este fenómeno genera determinados efectos, tanto positivos como negativos, en relación a nuestro planeta y también la atmósfera. Son cambios muy importantes en relación a todos estos procesos. Vamos a ver a continuación justamente las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad que nosotros debemos tener para evitar que existan dificultades o problemas en estos procesos. ¿Qué es una erupción volcánica? La erupción volcánica es una emisión de magma. ¿Qué es el magma? Es una masa de rocas fundidas, líquidas y también, o líquidos y gases, que se encuentra en lo más profundo de nuestra Tierra, donde la temperatura es extremadamente caliente. Allí se genera una fuerte presión que empuja el magma hacia la superficie, filtrándose por las fisuras del suelo y también de los volcanes. Dependiendo de la composición del magma, algunas erupciones volcánicas pueden resultar explosivas y los sedimentos expulsados pueden alcanzar unos 20 kilómetros de altura. Una erupción de esa magnitud es un fenómeno poco habitual y representa un riesgo ambiental porque su efecto puede alterar el clima durante años. En cuanto al tipo de erupción volcánica, las erupciones volcánicas también tienen una clasificación. Las erupciones volcánicas se diferencian por su tipo de explosividad, que depende de los factores como la temperatura, la composición, viscosidad y elementos disueltos en el magma. Las erupciones volcánicas justamente pueden ser erupciones efusivas, aquellas en las que el magma se eleva a través de la superficie del volcán en forma de lava o líquido viscoso con poca concentración de gases. Otra de la clasificación es las erupciones explosivas, aquellas en las que el magma retiene una gran cantidad de gases, adquiere mayor presión a medida que asciende a la superficie terrestre y sale al exterior con mucha fuerza o violencia en forma de fragmentos sólidos llamados piroclastos, para los que obviamente hemos estado o hemos tenido la suerte o mala suerte de estar presentes en estas etapas de erupciones, como es el caso aquí del volcán Tungurahua. Estos piroclastos eran bastante intensos, bastante fuertes. Además de ser vistosos en la noche, generaban un poco de temor en relación a la población circuncidante al volcán. Además, las erupciones volcánicas se subdividen en marea más minuciosa o de manera más minuciosa según la geología a la cual emerge y puede ser de las siguientes etapas. Erupciones magmáticas. Se producen cuando el magma sale a la superficie en forma de lava, ceniza o piedra pómez. Según la forma del volcán, se denominan erupciones islándicas, hawaianas, vulcanianas, plineanas y peleanas. Las erupciones freatomagmáticas se producen cuando el magma interactúa de manera directa con una gran masa de agua, como en el caso de los océanos, el mar o las aguas subterráneas, por lo que la magnitud de la explosión submarina no siempre se puede ver desde la superficie terrestre. Según la forma del volcán, se denominan erupciones subyacentes, marinas o subglaciares.
Tenemos la otra clasificación que es la erupción freática. Se produce cuando el magma que se encuentra a una temperatura de extremo calor entre 600 y 1100 grados centígrados toma contacto con un volumen de agua que se calienta de manera brusca, justamente generando vapor a muy alta presión. Surge una gran explosión conformada de vapor, agua, ceniza y sedimentos, pero a diferencia de los demás tipos de erupciones, el magma no suele ascender a la superficie terrestre. Tenemos las siguientes causas de las erupciones volcánicas en nuestra última etapa de clases. Una erupción volcánica, cuando el magma intenta salir a la superficie terrestre, ocurre porque las placas tectónicas se mueven, ya sea porque se separan o se empujan unas de otras, lo que hace que se superpongan. Y el magma de la profundidad comienza a ascender entre los espacios que dejan justamente estas placas. A medida que el magma asciende, se van formando burbujas con gas en su interior que intentan fluir hacia la superficie. Cuando la consistencia magmática es más espesa, esas burbujas no pueden fluir con facilidad y acumulan cada vez mayor presión hasta que se produce la explosión. Otra forma de erupción volcánica se da cuando una masa de agua subterránea entra en contacto con el magma que está extremadamente caliente. La temperatura del agua asciende de manera repentina y se produce una explosión de vapor junto con restos de sedimentos, pero el magma no termina de salir a la superficie. Esas son las causas, consecuencias que nosotros hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase. En cuanto a este tema también de las erupciones volcánicas, hemos visto este gran fenómeno importante que permite que nosotros en el continente también nos sintamos frescos, van regulando la temperatura para que pueda ser habitable. Son las características y los temas que nosotros hemos ido analizando y viendo durante el transcurso de la presente clase. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la clase que tenemos el día de hoy. Les deseo que tengan una feliz noche, que descansen, que tengan un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en las próximas clases. Señores y señores, tienen todas las actividades explicadas, tienen la tarea que está habilitada. Nos vemos, que tengan suerte en el desarrollo de todas las actividades. Buenas noches, Liceo, muchas Gracias, gracias. Lisa. Hasta luego, igualmente.